no más. Bien, entonces tenemos acá, dice título de la unidad pruebas de hipótesis. Y veremos en principio qué es una decisión estadística. Dice, en la práctica, con frecuencia se tienen que tomar decisiones acerca de una población con base en información muestral. A tales decisiones se les llama decisiones estadísticas. Por ejemplo, tal vez se tenga que decidir con base en datos muestrales si determinado suero es realmente eficaz en la curación de una enfermedad, si un método educativo es mejor que otro, o bien si una moneda está alterada o no. Entonces, dice acá bien claro, ¿no?, que cuando hablamos de decisiones estadísticas, estamos hablando de aquellas decisiones, de aquella toma de decisiones que se efectúa en base a información muestral, ojo, que obviamente representa en su esencia la información de la población de estudio. No me voy a cansar de repetirles la idea de que en muchos fenómenos que son motivo de investigación es mucho más accesible, mucho más fácil, más simple, sencillo, como quieran verle, el trabajar con muestras, ¿no?, de un tamaño obviamente adecuado, que trabajar, ¿no es cierto?, que trabajar con toda la población en su conjunto. A esas decisiones en estadística justamente se llaman así, decisiones estadísticas. Y entonces, ¿qué serán las hipótesis estadísticas? Dice acá, en la parte inferior, cuando se trata de tomar una decisión, dice, es útil hacer suposiciones o conjeturas acerca de la población de que se trata. A estas suposiciones, que pueden ser o no ciertas, se les llama hipótesis estadísticas. Estas hipótesis estadísticas son por lo general afirmaciones acerca de las distribuciones de probabilidad de las poblaciones. En otras palabras, aquí reafirmamos una vez más, en base a lo visto anteriormente, que vamos a, obviamente, emitir o lanzar algunas suposiciones o conjeturas acerca de una población, ¿sí?, pero considerando obviamente la posibilidad también, como hemos visto hace unos segundos, de trabajar con muestras. Entonces, las hipótesis, les decía, ¿no?, en su concepto bien amplio, bien general, son supuestos, ¿no?, que necesitan ser demostrados. Y esto es vital en el caso de que ustedes, por ejemplo, hablaremos de la universidad, de la UPAL o de cualquier otra universidad, tienen que hacer un proyecto de grado, una tesis de grado, etcétera, donde se parte justamente de una suposición. Esa es la hipótesis. Que al final del trabajo, ¿no ve?, de investigación, podremos definir y decidir si ha sido correcta la hipótesis con la que hemos comenzado el trabajo de investigación, ¿no? Entonces, ahí viene la lógica de esto. Y en el fondo de lo que trata el tema es, pues, de explicar cómo validar estas hipótesis, ¿no? Es decir, cuándo las hipótesis realmente se vuelven valederas o se deben rechazar. Para eso les voy a invitar a ver a continuación un pequeño video y luego vamos a continuar con el siguiente acápite. Les invito a revisar este video, por favor, y escucharlo también ya. Luego continuamos. Hola a todos. En este video vamos a explicar lo que es una hipótesis estadística y vamos a dar dos ejemplos para comprender el concepto. ¿Qué es una hipótesis estadística? Bueno, es una afirmación que se hace sobre los parámetros de una o más poblaciones. Veamos un ejemplo. Supongamos que nosotros somos los encargados de verificar el proceso de llenado de unas botellas con un líquido. Esas botellas en su etiqueta dicen que deben contener 500 mililitros. Y supongamos que las estamos viendo llenas de líquido, pero que el líquido está muy por encima de lo que debería estar. En ese caso tenemos una situación problemática porque estamos sospechando que el proceso ya no está llenando como debería. Ese problema se puede representar en forma estadística por medio de dos hipótesis. La hipótesis nula, que la representamos con esta simbología H sub 0, va a resumir la situación
ideal de ese proceso. ¿Cuál es la situación ideal de ese proceso? Es que el contenido promedio de todas las botellas debería ser 500 mililitros, es decir, lo que dice la etiqueta. Y si estamos viendo una incoherencia entre lo que debería ser y lo que verdaderamente está saliendo, entonces esa sospecha la vamos a representar por medio de la hipótesis alterna, que es H sub A, que lo que hace es resumir nuestras sospechas. Como estamos viendo que las botellas están con demasiado líquido, eso significa que el promedio, el contenido promedio de todas las botellas es mayor a 500 mililitros. Entonces aquí tenemos el resumen del problema, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Vamos a ver un segundo ejemplo. Supongamos que en este ejemplo tenemos un candidato a una alcaldía, ese es el candidato A, y él en sus discursos afirma que el 90% de los votantes van a elegirlo a él. Pero supongamos que nosotros, como somos conocedores del tema, sospechamos que él no está diciendo la verdad y que la verdadera proporción de personas que van a votar por él es inferior. En ese caso, tenemos un problema de prueba de hipótesis y la hipótesis nula sería esta. H0 es que la proporción de votantes es del 90%, es decir, lo que está afirmando él. Y eso es lo que queremos verificar. Y la hipótesis alterna, HA, es que la proporción de votantes que lo van a elegir a él es menor del 90%. Estas son nuestras sospechas y esta es la forma de representar el problema en cuestión. Bueno, espero que hayan comprendido lo que es una hipótesis estadística y que lo puedan aplicar luego. Ok. Entonces, acá el docente que les ha explicado un poquito, partiremos de este ejemplo que creo que es bastante sencillo de comprender. Nos indica que hay dos tipos de hipótesis que vamos a manejar en este tema. La hipótesis nula, que es la que representa el fenómeno como tal. En este caso, este candidato indica que él va a ser elegido con el 90% de los votantes. Y la alternativa o alterna, ¿no? Es aquella que nosotros también podemos sospechar que no se va a dar de la forma que él sostiene. Por lógica, lo más criterioso sería pensar que es muy improbable que el 90% de la gente vote por un solo candidato. Imagínense que alguien gane con 90% de votos en una elección. Lo más probable es que la proporción o la cantidad de votantes sea menor, ¿no? Un 80, 70, 50, 40% o menos quizá de votantes que vayan a votar por este señor. Entonces, esas dos situaciones que son en esencia supuestos, sí, porque tanto la nula como la alterna son en realidad conjeturas, si ustedes analizan conjeturas que puedo lanzar sobre este fenómeno que es la elección de un candidato. Ya sea que digamos que puede él obtener un 90% de votos o como que no puede obtener esa cantidad de votos o sea menor, más claro, obviamente estamos hablando de una situación controversial, contradictoria entre sí. Entonces, de eso tratan estas dos hipótesis. En el caso, por ejemplo, de ustedes, yo les decía, les ponía creo el viernes, discúlpenme si estoy un poquito reiterando ideas, pero el viernes les decía, si me contratan a mí como bioquímico y me dicen, haga un estudio de cuál es la razón por la que en Huanuni, por ejemplo, hay mucha presencia de gente con leucemia. La hipótesis nula, ¿cuál sería? Por ejemplo, podría ser de que la razón por la cual aparentemente hay ¿no? Un alto índice de leucemia en la población es pues que se debe a la contaminación ambiental debido a los procesos no mineros que se realizan en esa localidad. Esa podría ser mi hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa, ¿no? O contraria, algunos le llaman, pero es mucho más correcto hablar de una alterna, es pues quizá hay que pensar que la razón por la cual puede presentarse una cantidad tan elevada de enfermos no va a estar ligada a la producción minera, a la contaminación ambiental. Esa sería mi hipótesis alterna. Ahora, ¿cómo voy a validar ya sea la hipótesis nula o la alterna o rechazar una de ellas?
Obviamente es con un proceso de investigación. Si ustedes son los bioquímicos encargados de hacer eso, van a tener que sacar muestras de sangre, tal vez por edades, tal vez por zonas, etcétera, etcétera, bueno, y luego validar la tesis nula o rechazarla finalmente y quizá aceptar la alterna. Y así en todos los campos del conocimiento, no solamente en la política. Esto es ciencia política, ojo. Si ustedes analizan el ejemplo que vemos en pantalla, es ciencia política. Si analizamos el tema de las botellas que no están en un contenido adecuado, como les mostraba, estamos hablando de economía, ¿no? Porque ahí se supone que va a haber tal vez un despilfarro en maquinaria, en materia prima, etcétera. Si yo estoy llenando las botellas de más y estoy un poco más y regalando mi producto, ¿no? En cierta proporción, etcétera. Ahora, si vamos al campo de la bioquímica, obviamente, ya les he puesto un ejemplo, ese fenómeno de investigación, obviamente, tendrá que, pues, obviamente, ser validado mediante un proceso estadístico, ¿no? Para eso se sacará muestras, no vas a poder sacar sangre a toda la población de Benoni, pero sí vas a poder acceder a una cantidad determinada de muestras. Bien, vayamos al siguiente video. Ya estoy tratando de no hablar mucho y tratar de mostrarles también un poquito algunos videos. Y ahora vamos a ver cómo se realizan estas pruebas de hipótesis. Observemos, por favor, entonces eso. Hola a todos. En este video vamos a explicar los pasos para realizar una prueba de hipótesis. El primer paso es este, que es definir las hipótesis y el nivel de significancia de la prueba. Lo primero que debemos hacer es esto, definir la hipótesis H0, es decir, la hipótesis nula, en la cual vamos a colocar la situación actual, la situación de status quo, la situación de inocencia sobre el parámetro que estamos analizando. Entonces, por lo general es H0 igual, H0 es que teta, el parámetro que estamos analizando, es igual a un valor de referencia teta 0. Luego de tener esto definido, escribimos nuestra hipótesis alterna, que usualmente puede ser uno de estos tres casos. Este primero es que el parámetro es menor al valor de referencia que colocamos aquí en la hipótesis nula, o que el parámetro es simplemente diferente a este valor, o que el parámetro es mayor que el valor de referencia. Una vez tengamos completo este primer paso, el segundo paso es obtener la muestra o las muestras, dependiendo del tipo de prueba de hipótesis que se esté realizando. Entonces, vamos a la población y de la población sacamos una muestra o muestras con las cuales por medio de las cuales vamos a recolectar las evidencias para juzgar si nos quedamos con la hipótesis nula o la hipótesis alterna. El tercer paso es calcular el estadístico de prueba, que depende del tipo de prueba que estemos realizando. El estadístico no es más que una función de la muestra, es decir, tomamos los elementos de esta muestra, los colocamos en esta fórmula y vamos a obtener un número, y ese número representa las evidencias para tomar la decisión sobre la hipótesis nula o la alterna. El cuarto paso se divide en dos. Hay un paso 4A, que es calcular el valor P. El valor P se define como la probabilidad de encontrar evidencias, es decir, como estas que se encontraron, o más extremas. Y el paso 4A es calcular el valor crítico de la prueba. ¿Qué es el valor crítico? Es un valor para poder juzgar si las evidencias que encontramos en este paso anterior son grandes o no. Es decir, si nos ayudan a quedarnos con la hipótesis nula o con la hipótesis alterna. En un procedimiento de prueba de hipótesis, uno elige uno de los dos pasos, o el 4A o el 4B, no ambos. Si decidimos en una prueba de hipótesis realizar los dos ambos nos van a llevar a la misma conclusión. Pero cuando uno está realizando una prueba de hipótesis, uno es libre de elegir o el paso 4A o el 4B. El más usual es el 4A, que es calcular el valor P. El quinto y último paso es tomar la decisión. Basados en los pasos anteriores, ya sea el 4A o el 4B, tomamos la decisión, y la decisión debe ser alguna de estas dos. O rechazamos H sub 0 o no rechazamos H sub 0. Rechazar H sub 0 significa que las evidencias fueron contundentes y nos permitieron pasar de H sub 0 a H sub A. Y si las evidencias no fueron contundentes,
pues no rechazamos H sub 0. Eso quiere decir que estábamos parados en H sub 0 y las evidencias no fueron lo extremadamente fuertes como para hacernos cambiar de opinión. Por lo tanto, no rechazamos H sub 0. Bueno, esos son los pasos para realizar una prueba de hipótesis. Espero que los hayan entendido y que los puedan usar en la práctica. Bien, acá el docente nos habla de 5 pasos. Sí, este proceso básicamente es lo que define el proceso de validación o rechazo de una hipótesis como tal. ¿No? Aquí ya les explicaba en el anterior video el docente que tenemos 2 tipos de hipótesis. Para validar o rechazar las hipótesis como tal, debemos trabajar con una muestra representativa de la población, que nos van a permitir sacar, les decía, evidencias, es decir, valores numéricos que nos permitan tomar la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis inicial, la hipótesis nula que se conoce. En el caso también del proceso, les explicaba que hay 2 formas de realizar la validación de estas evidencias. Encontrar un valor P, que es la probabilidad, decía, ¿no?, de encontrar evidencias como las observadas, o un valor crítico que nos sirva para juzgar las evidencias. Entonces, este proceso obviamente lo vamos a ver el día viernes con mucha calma, vamos a hacer 1 o 2 ejercicios, no sé los que alcancemos a hacer, y si falta tiempo obviamente el martes vamos a continuar, pero en esencia vamos a tener que seguir un poco esta lógica, ya de armar hipótesis o generar hipótesis, tomar muestras y calcular valores estadísticos que nos permitan validar finalmente las evidencias y tomar una decisión. Ahora, aquí les voy a hablar de algo muy interesante que ocurre en los trabajos de investigación en general, que a veces la gente es muy terca, piensa que porque es el mejor alumno de la carrera o el más destacado o el más, no sé, el más capísimo, entre comillas, o capísima de la carrera, resulta que lanza una hipótesis y piensa que al final, por el hecho de que no se está verificando la hipótesis que ha lanzado, ha hecho un mal trabajo y que eso es vergonzoso y que por tanto no voy a rechazar. ¿Cómo voy a rechazar si mi hipótesis no ve? Si yo he lanzado mi hipótesis y soy el más capo de toda la ciudad de Oruro, ¿cómo ahora voy a tener que rechazar mi hipótesis? Y no se trata en este caso en el sentido estricto de la capacidad, hablaremos así, de que una persona pueda o no equivocarse al armar esta hipótesis. No tiene nada que ver eso. ¿Por qué? Porque estas hipótesis, estos supuestos, generalmente se los lanza al principio de la investigación. Ya he visto algunos trabajos de tesis de grado, proyectos de grado, en los que a veces los egresados, ¿no es cierto?, cuando hacen su trabajo ahí están por defender su proyecto de grado, tesis de grado, etcétera, resulta que van medio que queriendo, como sea, justificar que la hipótesis de su trabajo ha sido bien elaborada, cuando en realidad en el proceso que acabo de explicar resulta que las evidencias demuestran que deberíamos rechazar la hipótesis. Eso no significa que el trabajo ha sido mal realizado, ojo. Significa simplemente que la hipótesis que teníamos no era la correcta, nada más. No que el trabajo de la tesis o del proyecto haya sido efectuado con errores, ¿me entienden? Entonces hay que tomar muy en cuenta eso porque ustedes de aquí a unos 3 años, más o menos 2 años y medio, 3 años, ya van a estar pensando en un proyecto de grado, una tesis de grado para su titulación, de acuerdo a la modalidad que tiene cada carrera, además. Entonces, este proceso, reitero, no significa que, no representa que, perdón, el investigador tenga una mayor o menor capacidad que el otro. Sí, solamente nos está demostrando que la hipótesis lanzada al principio puede ser aceptada o rechazada, nada más. ¿Ya? Y eso depende pues, de los resultados que vamos a obtener, ¿no es cierto? Nadie conoce a veces, sí se puede sospechar muchas cosas, sacar conjeturas, pero en el fondo nadie puede saber lo que va a ocurrir en el proceso de la investigación. Bien, vamos a terminar esta parte de introducción teórica con un video más que les va a hablar qué ocurre cuando yo rechazo una hipótesis
cuando debería aceptarla, o al revés. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo acepto una hipótesis cuando en realidad debería rechazarla? Esos son errores, obviamente, que uno puede cometer en un trabajo de investigación. Y de eso nos habla este video que lo vamos a ver, por favor. Hola a todos. En este video vamos a explicar los tipos de errores que se pueden cometer cuando hacemos una prueba de hipótesis. Antes vamos a recordar las hipótesis usuales que se tienen y es la hipótesis nula, que es una afirmación sobre el parámetro de una población. En este caso estamos diciendo que el parámetro θ es igual a un valor de referencia. La hipótesis alterna usualmente puede ser una de estas tres, y es que sospechamos que el parámetro no es igual a ese valor de referencia, sino que es menor. Otra posibilidad es que la hipótesis alterna sea que el parámetro es diferente a ese valor de referencia o que el parámetro sea mayor que ese nivel de referencia. Entonces, en un problema vamos a tener la hipótesis nula y una de estas tres hipótesis alternas. Cuando realizamos una prueba de hipótesis, debemos ser conscientes de dos situaciones. Una es cuál es la situación real de la hipótesis nula. La hipótesis nula puede ser verdadera o la hipótesis nula puede ser falsa. Y por este lado vamos a considerar la decisión de la prueba de hipótesis. Es posible que al realizar la prueba de hipótesis obtengamos esto, quedarnos con la hipótesis nula, aceptarla o rechazar la hipótesis nula. Si aquí tenemos dos situaciones y aquí otras dos, cuando las mezclemos vamos a tener 4 resultados. Este primer resultado de acá que estoy señalando es cuando la hipótesis nula es verdadera y yo decidí, o mi decisión fue aceptarla. En ese caso no cometo error porque ella fue verdadera y yo decidí quedarme con ella. En ese caso hice lo correcto. Otra situación correcta es esta, que es cuando la hipótesis nula es falsa y mi procedimiento de prueba de hipótesis me dijo que la rechazara. En ese caso, estoy en lo correcto porque era falsa y yo la rechacé. Sin embargo, hay otras dos situaciones que están señaladas en esta tabla por medio de color rojo, que son dos posibles situaciones que no nos agradaría tener, y es esta. La primera es que supongamos que H0 es falsa y mi procedimiento de prueba de hipótesis me dijo que me quedara con H0. En ese caso estoy cometiendo un error tipo 2. Eso se llama error tipo 2 y sucede cuando H0 es falsa y yo acepté H0. Y existe otra situación de error, es esta de error tipo 1, que se da cuando la hipótesis nula es verdadera y yo decidí rechazar la hipótesis nula. Ese es el error tipo 1. ¿Cómo se define el error tipo 1? Se denota con la simbología alfa, con la letra griega alfa, y es la probabilidad de rechazar H sub 0, dado que H sub 0 es verdadera. Y el error tipo 2, que lo tenemos acá, es la probabilidad de no rechazar H sub 0, dado que H sub 0 es falsa. Esos son los dos tipos de errores que se pueden cometer y la idea es realizar procedimientos de prueba de hipótesis en los cuales esos dos tipos de errores sean lo más pequeño posible. Este primero está en manos del investigador. Cuando el investigador va a realizar el procedimiento de prueba de hipótesis, define el valor de alfa, entonces está en las manos del investigador. Por eso estos niveles de significancia alfa son siempre pequeños, 5%, 3%, 2%, y están en manos del investigador. Y este error tipo 2, para podernos proteger del error tipo 2, una de las formas es aumentando el tamaño de la muestra. De esa manera entonces disminuimos el error tipo 2 y disminuimos el error tipo 1 definiendo un alfa pequeño. Espero que hayan comprendido los tipos de errores y que puedan aplicar pruebas de hipótesis fácilmente. Bien, aquí simplemente reafirmar lo que les decía antes de ingresar al video, ¿no? En matemática, no sé si sus profesores les hayan dicho en el colegio, no hay nada que discutir. Eso es lo interesante de la matemática y lo limitante también, ¿no? 2 más 3 es 5 y no te vas a perder ahí, no vamos a discutir horas hablando de que 2 más 3 no había sido 5 y había sido 7 o había sido 4, ¿no? No es así. ¿Qué quiero decirles con esto? Que la tabla es bien clara, creo, en su estructura, tal como les está mostrando el docente en el video.
Si yo he lanzado una suposición al principio de mi investigación que es verdadera, lo lógico es que yo lo acepte, la valide, diga, es correcta mi hipótesis, ¿no es cierto? Eso es lo lógico. Si me sale falsa y yo, obviamente por lógica he demostrado que evidentemente es así, que es falsa, lo lógico es que yo debo rechazar pues esa hipótesis. No puedo, ya les decía, por el hecho de ser terco, entre comillas, tratar de que no debe ser verdadera, nomás le pondré que es verdadera. No se trata de eso, ¿ya? Entonces, si es falsa, tienes que rechazarla. No puedes tú mantener una aseveración falsa cuando las pruebas, las evidencias que les comentaba hace un momento, me están indicando que debo rechazar la hipótesis. Ahí vienen dos tipos de errores bien claros, ¿no? Cuando yo, teniendo una hipótesis verdadera, la rechazo, estoy cometiendo un error, obvio, del tipo A, tipo 1, perdón, que está definido por un parámetro A. Y al revés también, obviamente, el error tipo 2 es cuando siendo falsa la hipótesis, yo decido aceptarla, ¿no? Estos dos son sinónimos de terquedad, de querer direccionar el trabajo de investigación en beneficio de quién, no sabemos, o de qué, pero en los dos casos esto debemos procurar evitar, obviamente. Ahora se cometen a veces errores involuntarios, obviamente, en un trabajo de investigación, eso es lógico. Pero eso no significa que porque yo cometa algunos errores o tengamos algunas limitaciones en el proceso de la investigación, sí o sí tenga que caer en uno de estos errores, ¿no? Lo ideal obviamente es tratar de llegar a estos dos casos que son válidos, valederos, ¿ya? Entonces, desde ahora, miren, ustedes están en segundo semestre, ya les estoy reafirmando una situación muy, creo, valedera para lo que es su titulación fundamentalmente, ya su trabajo de titulación. Si lanzan una suposición, una hipótesis, y el proceso les muestra que todo está correcto, validen, acepten la hipótesis, obvio. Pero si no ocurre eso y resulta que la hipótesis es falsa, no mis evidencias, mis pruebas, mis análisis, mis experimentos han demostrado que la hipótesis que tenía no se está cumpliendo, rechaza la hipótesis, no te hagas problemas, no te ingreses a estos tipos de errores, que estadísticamente se los puede justificar, ojo, y eso lo vamos a ver también el día viernes con más calma, existen y se dan y pueden también procesarse, pero lo ideal, reitero, lo ideal es no tratar de llegar a una de estas dos opciones. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, por favor? Estoy tratando de no solo hablar y mostrar solamente texto, sino también un poquito recurrir a la tecnología, algunos videos que tenemos en la red, ¿no? Y ayudarnos con algunos ejemplos. Ya, reitero, el objetivo de esta parte entonces es un poco ya darles nociones de cómo van a ustedes elaborar, ¿no? En un inicio la hipótesis para su trabajo de investigación con vistas a la titulación de su carrera. ¿Alguna de ustedes conoce la modalidad de titulación de bioquímica? Pregunta. ¿Alguna o alguno de ustedes ha averiguado qué modalidad de titulación hay? Nadie. Nadie. ¿Y por qué no han averiguado? Una de las primeras cosas que deberían haber averiguado, ojo, ¿no ve? Cuando te has inscrito, me refiero a bioquímica, es pues, ¿y cómo me voy a titular? ¿Qué tipo de trabajo voy a realizar cuando ya esté en el último semestres? ¿Cómo? Seguramente será un trabajo de investigación, pero ¿de qué tipo? Hay varios tipos de trabajos de investigación, ¿no? Trabajos dirigidos, proyectos de grado, tesis de grado, etcétera, etcétera. Pero es un poco llamativo o muy llamativo que ustedes no hayan averiguado. A ver si para el viernes alguna de ustedes me hace conocer alguno o alguna de ustedes me hace conocer qué modalidad o modalidades de titulación tiene bioquímica. No es una tarea, por si acaso, no es un trabajo.
Pero sería bueno que el día viernes ustedes yo conozco, yo sé cuál es, pero por lo visto ustedes no conocen. Yo no soy bioquímico, pero sé cuál es la modalidad. Entonces el viernes vamos a comenzar con esa pregunta. ¿Les parece? Lo primero que les voy a preguntar el viernes es, ¿cuál es la modalidad de titulación de bioquímica en la UPAL? ¿Ya? Y en función de eso yo creo que van a entender por qué estoy haciendo un poquito, una explicación bastante amplia de lo que estamos conversando hoy día en esta parte de las hipótesis, que es, reitero, no solo para bioquímica, es para todas las áreas del conocimiento. Todas, absolutamente, en todas se pueden realizar conjeturas y por tanto puedes emitir juicios de valor anticipados o suposiciones previas para empezar un trabajo de investigación. ¿Ya? Bien, en este caso hablaremos solamente de los de titulación. ¿O alguien conoce? No sé si alguien conoce, nos puede compartir ahorita. Inge, hasta donde yo he entendido, era el internado. Imagino que hay que hacer algún informe sobre eso. Ya, o sea, solo es internado y ya, y te titulas, algo así, más o menos. Hasta donde me han explicado, he entendido yo eso. Haces un informe de todo tu internado. Imagino que escoges un tema de lo que has visto en el internado. Ah, entonces coges un tema, tienes que hacer un trabajo sobre ese tema, ojo. Proyecto de grado. Ah, entonces, eso es lo que quiero que ustedes averigüen. Ahora, ¿qué pueden hacer? Yo siendo ustedes, ¿qué hago? Mañana agarro el teléfono de la doctora Patricia Heredia. ¿La conocen a la doctora? ¿O no la conocen tampoco? La conocen, pues la directora de carrera, ¿no ve? Le llamas y le dices, doctora, una consultita, tengo una curiosidad, ¿no ve? Ya, después de hacer mi internado, ¿ahí acaba? ¿Ahí termina todo? ¿O es que hay que hacer algún trabajo? ¿Y qué tipo de trabajo es, no ve? Para la titulación. Y el día viernes compartimos un poquito y vamos a ver si tiene o no relación con lo que he explicado hoy día, ¿ya? Listo, esa sería como una especie, no de tarea, pero sí sería interesante que cada uno esté consciente, que esté segura y seguro de a lo que se ha metido, en otras palabras. Y de tal manera que el viernes, ¿no ve? Podamos un poquito hallarle la relación con la respuesta que consigan y lo que estoy explicando. El viernes vamos a hacer ejercicios, solamente ejercicios. Les voy a enseñar a ver cómo se trabajan estos pasos que ha explicado el docente en su video y obviamente ahí intervienen algunas formulitas, interviene muestreo, interviene la curva normal que ya hemos visto y por tanto vamos a utilizar otra vez GeoGebra, ¿ya? O la aplicación que les he mandado al WhatsApp. Señoritas y jóvenes, tengo menos de 4 minutos, 3 minutos. Nos veríamos entonces el día viernes, por favor, ahí vamos a conocer. Pero reitero, averigüen un poquito más sobre su modalidad de titulación, ¿ya? Nos vemos el día viernes, que les vaya muy bien, señoritas y jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego, que les vaya muy bien. Igual a usted, ingeniero. Hasta luego. Gracias, igualmente a todos. Buenas noches.